Bienvenidos a todos aquí a Pozoleando, donde el sujeto es lo mejor. Yo soy Diana Olvera y hoy tengo a un gran invitado y que actualmente es mi maestro, Luis Soberano. Bienvenido. Él es, ¿qué puedo decir? Promotor cultural, narrador oral, escritor. Él es un todólogo, un estuche de monerías aquí en la cultura tabasqueña. Tabasqueña, pues tabasqueña. Me vas a probar en mi clase. ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Buen día a todos los que nos están viendo en vivo y a los que nos van a ver después. Muy buenos días. Como dicen coloquialmente en Tabasco, la lengua la traba. Es porque no has tomado tu café, tu potable café. No he tomado Justo, café, eso es. justo en este momento igual me voy a tomar el mío porque si no, como que no coordina uno después. Yo creo que eso me hace falta, el cafecito para despertar o el pozol bien frío, pero bien frío, sí, con hielo, con dulce, ya se me antojó, ya se me antojó. Luis, cuéntame, ¿cómo inicias en estas actividades culturales? ¿Cómo dices, yo quiero ser un promotor cultural, escritor, todo lo que te ha llevado a lo largo de la vida, estar en esta área tabasqueña? Pues mira que los caminos de la vida, como dice la canción, no son como uno espera. Creo que esta carrera, porque es una licenciatura ya, promotoría cultural y también la narración oral, son prácticamente nuevas, súper nuevas, jóvenes. Eh, Creo que esos términos o esos conceptos no se utilizaban antes. Por ejemplo, acá en Tabasco, la licenciatura de promotoría cultural, que es impartida por la máxima casa de estudio, que es la UJAC, pues es relativamente nueva y hay poca demanda, ¿verdad? Pero creo que la inquietud, el, la chispa por querer participar, por, por conectar, porque sobre todo es eso, la cultura, el arte nos apasiona, nos hace sentir con vida, nos hace sentir vivos y sobre todo hace que hagamos catarsis, que, que nosotros procesemos varias emociones que día con día vivimos, que tenemos desde la infancia. Entonces, creo que despertar, esta curiosidad, y siempre que me lo preguntan, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo supiste? ¿Cómo decidiste? Creo que fue desde la cuestión académica, y por eso creo que juega siempre la educación un papel muy importante en las artes, porque la forma más profesional, creo, de llegar, a pesar de que desde niños nosotros lo primero que hacemos es conectar con las bellas artes. Eh, en el kinder, si no mal recuerdo, ¿sí? No sé en qué grado, ¿verdad? Ya eso es mucha exigencia, pero en el kinder, por ejemplo, me invitaron a participar en un homenaje con una poesía que es a Cuauhtémoc. Entonces, no sé, tenía yo quizás como 5 o 6 años y fue la primera poesía que me aprendí de memoria, probablemente de media cuartilla o menos de media cuartilla, pero desde ahí me gustó el vivir, el declamar, el hacer mías las poesías, y creo que los maestros por ahí pues vieron algún indicio, ¿no? Y me fueron llevando de la mano, después en la primaria lo mismo. Ya ves que hacen, no sé si lo siguen haciendo, los homenajes
cada lunes, donde se leen efemérides, se lee poesía, lo mismo en los concursos de oratoria, de lectura, de declamación. Y así en secundaria, ya cuando en secundaria creo que fue un poquito más formal, cuando decidí ser consciente de este proceso, de estas maneras de expresión. Y ya en la universidad, oficialmente, fue que participé en un concurso universitario, pues allá por el 2011, el cual gané, y en el concurso de declamación. Y después de eso me involucré en un taller que la misma universidad ofreció para todos sobre declamación y oratoria, y ahí participé y conocí a un grupo de amigos que hoy por hoy todavía algunos los frecuento, que fue con los que hicimos el match, y dijimos, oigan, y si armamos un grupito, y si nos dedicamos a declamar, porque no hay en el estado, en Villahermosa, un grupo como tal que se dedique a declamar, ¿no? Hay escritores que se dedican, pues, obviamente a escribir, y desde luego, pues, después a leer sus poemas, pero como tal, una declamación, no. Y de ahí nos hicimos muy unidos, formamos lo que es hoy la agrupación Jóvenes por la Cultura, que de ahí nació después de ese taller, y ahí empecé a enrolarme en las actividades artísticas y culturales del municipio, y poco a poco los caminos de la vida, te vuelvo a repetir, me han llevado a profesionalizar, porque eso es algo muy importante, porque a veces podemos tener las actitudes, podemos tener las cualidades, pero si no hay una disciplina, si no hay una profesionalización, nos quedamos nada más ahí, ¿verdad? Y por azares del destino también llegué a un diplomado. Yo no fui invitado, esto quiero que quede registrado, no fui invitado, pero llegué de colado, se puede decir ahí, de chismoso, a un diplomado de narración oral que impartió la Secretaría de Cultura Federal a través del Programa Federal Alas y Raíces y la Universidad Metropolitana, la Universidad Autónoma Metropolitana, que es la UAM, la Unidad Xochimilco. Y cuando fuimos, pues, ¿de qué se trata esto? No sabíamos, no, ni de qué se trataba. Por eso te digo que fui de chismoso, y ahí nos empezaron a explicar qué es la narración oral, que es, aparte, que es el oficio más viejo del mundo, porque es cuando inicia lo que son los mitos y leyendas de la creación del mundo, y que desde siempre, desde que el hombre ha podido emitir alguna palabra, podido comunicarse, se han dado las historias. Y de ahí que fue un diplomado de 8 meses, vinieron maestros, narradores orales de la Ciudad de México, no recuerdo de qué otro estado de la República, que se dedican a esto, que viven de esto, que este es su trabajo, y nos compartieron, ¿no? También algunos escritores y escritoras, tanto de teatro, literatos, creo, sí, si no me fallo ahorita la memoria, fue el 2014, y como a los 2 años, 15, 16, un amigo que también es narrador oral, Gibran Delfín, que es de aquí de Villahermosa, pero se fue a la Ciudad de México a vivir, y por allá conoció al escritor Guillermo Munra, y con él trabajó y lo capacitó para ir a las escuelas a contar cuentos. Entonces, cuando él regresa a Villahermosa, que ya se regresa otra vez a establecer, implementa lo que son las funciones de narración oral, y yo asisto a una, ¿no? Y entonces ya cuando termina todo le comento, oye, pues fíjate que ya llevé un diplomado,
Marcela Romero, con Iván Mendelevich, con Brisa. Y me dice, no inventes, dice, pues esos son unos grandes de la narración oral. Dice, y no te gustaría contar. Y digo, pues fíjate que desde aquella vez yo jamás he vuelto a contar, ¿no? Entonces, de ahí empecé nuevamente a contar ya con las herramientas que tenía. Y desde el 2016-17 a la fecha, pues hemos estado todavía contando algunas historias y trabajando en lo que es la narración oral. Lo tienes largo, todo lo que tú dijiste, ¿no? La profesionalización, ¿no? Todo lo que dirías tú, los caminos de la vida, hacia dónde te llevan y cómo se implica profesionalizar, porque luego es como, ay, mira, él está contando cuentos o él está haciendo este personaje o él, pero todas las horas atrás de estudio, de leer, de actualizarse también, porque todo se va actualizando, ¿no? Y ahorita que te escuchaba y escuchaba las fechas 2014, 16, 17, y cuando vamos los viernes a las clases que nos das, lo haces ver tan fácil en el sentido de, ¿cómo te diré? Bueno, que lo que se me vino fue eso, lo haces ver tan fácil, o sea, que ha sido un camino fácil y ahorita me dices fechas y es así como que, wow, esa parte no la sabía, entonces sí ha sido ese ir avanzando, ir, pues, preparándote, teniendo más experiencia acerca de esto que es la narración oral, ¿no? Y cuentacuentos y toda esta expresión oral que tú llevas a distintas partes aquí del estado. Sí, efectivamente, pareciera fácil, se dice fácil, ¿no? Y ya ahorita que hago este ejercicio de recordar, digo, wow, ya tengo mis méritos, ¿no? Ya tengo camino recorrido. Claro, siempre se va aprendiendo, siempre hay algo nuevo que aprender y sobre todo hay algo nuevo que desaprender. Porque a veces creemos que lo aprendido ya es lo establecido y lo correcto, y no es así. La evolución, la historia nos enseña que precisamente nos podemos equivocar, ¿no? Y que lo que creamos hoy como un camino ya transitado, establecido, recorrido por muchos, no siempre es lo correcto, no siempre es lo ideal, sino a veces hay que abrir camino, hay que abrir brecha. Y yo lo veo, por ejemplo, en este oficio de la narración oral, que quizás un 80% de la población desconoce lo que es la narración oral. Por ejemplo, actualmente pues estoy dando un taller de narración oral y un grupo antes en el que tú estás, llegó un señor a llevar a sus niños y me dijo, ¿me puedo quedar? Y le digo, sí, claro, se puede quedar en el espacio, ¿no? En la clase. Pero le digo, eso lo obliga a participar. Aquí en la clase no hay nadie ni oyente ni fantasma, ¿no? Todos participamos. Entonces lo involucro, le gusta, el primer día de clase le gusta. Y entonces me dice, maestro, anoten, yo voy a llevar el taller, ¿no? Y eso para mí fue fabuloso porque vuelvo a lo mismo, alguien que no estaba invitado, alguien que no sabe ni cómo se come, le gusta y se adentra. Y después me pregunta, ¿pero qué es la narración oral? ¿Con qué se come? ¿No? No entiendo, explíquenme. Y bueno, quizás muchos, les voy a repetir, de los que vean esta entrevista no sepan, pero la narración oral es el arte de contar cuentos, de contar historias, historias verídicas, ficticias, historias literarias, historias incluso científicas e históricas. Y es una forma de utilizar todas las herramientas del cuerpo, pero sobre todo la voz, ¿sí? Y el cuerpo que conlleva los ojos, el oído, las manos, para poder contar una historia, ¿sí? Y
eso ayuda demasiado a la imaginación del público, ayuda sobre todo a la lectura, porque luego mucha gente se resiste a querer leer por muchos factores, pero cuando ya escuchan una historia dicen, uy, qué historia tan padre, ¿y dónde la puedo volver a consultar? Y cuando uno les dice, no, pues está en tal libro, o este es el cuento, lo vuelven a leer y entonces ya hay un momento a la lectura ahí donde están leyendo, ¿no? Tal es el caso de los mitos de Hércules, del Popol Vuh, por decir algo acá latinoamericano, que es la creación del mundo, ¿no? Y justo hace unos días fue el Día Nacional del Maíz, entonces yo compartí por ahí un pequeño párrafo del Popol Vuh, donde habla de la creación de los hombres del maíz, que precisamente es de donde se dice que venimos todos nosotros, ¿no? Que por eso tenemos un corazón de maíz, que esos fueron los hombres buenos, los que cultivaron la tierra, los que protegieron la naturaleza y crecieron y se multiplicaron, no como los hombres de lodo, no como los hombres de madera, que se quedaron como los hombres de piedra, que ya no. Entonces, nosotros somos gente de maíz, según el Popol Vuh, según la creación, y, y así como eso, muchas otras historias, que si algo he aprendido en este caminar es que las historias nos conectan. Por ahí dicen que el ser humano está conformado de huesos, de arterias y células. Yo creo que estamos también hechos de esto. Sí, así es. Y sobre todo en Tabasco, diría, la narración oral es de todos los días, en las familias y en todos lados, ¿no? Es una actividad que dirían por ahí, que luego realizamos sin tener la conciencia que estamos haciendo ese arte. Obvio, no profesional, no como ya con la técnica de voz, por ejemplo, movimiento del cuerpo, la respiración, todo lo que nos estás enseñando. Pero como la narración oral es parte también de la cultura y tradición tabasqueña, y hay historias que se van pasando así por la voz, ¿no? Y que si preguntas, ¿y en dónde está? Bueno, es que mi abuelito o mi familia cuenta esa historia. Pero cómo es importante, ¿cómo sería? Sensibilizar esa parte de que hay historias que solo se han transmitido de generación en generación y quizás antes no estuvieron sentados en libros, pero conforme dirías tú, ahí entra la profesionalización y la investigación y todo, y cómo ya se va haciendo esa compilación escrita, ¿no? Hay varias formas de llevarlos a cabo y luego no tener la conciencia de que siempre estamos ahí metidos en la narración oral. Y efectivamente la narración oral es un acto natural del ser humano, ¿sí? Eso que quede muy consciente, es un acto natural desde el momento en que uno cuenta su día, que cuenta lo que le pasó ayer, que cuenta cómo se siente, es un acto natural. Y sobre todo, creo que el chisme es algo fundamental que le da vida a la comunidad. ¿Sí? Porque es aterrizar la hipótesis de investigación metodológica y de campo que ya una persona hizo. Entonces, ahí lo vemos como quizás no de forma consciente, pero le dan el énfasis. Fíjate que fue. Y dice, no, eso no me lo creas porque dicen las malas lenguas junto con la mía que no es tan buena, ¿no? Y por ejemplo, en Tabasco aquí tenemos muchos adagios, ¿no? Dice, a mí no me lo creas, es lo que yo conté, lo que a mí me contaron y lo que yo cuento, dice, ¿no? Porque yo no tengo ni qué quitarle ni qué ponerle, pero es un acto natural, ¿no? Es un acto natural, la narración oral, porque nos busca siempre contar algo. Esa es la razón, es contar una historia, contar algo tal vez para advertirnos, tal vez para conocer, tal vez para simplemente disfrutar.
pero la narración oral no puede existir si no hay alguien que lo cuente y alguien que lo escuche. Sí, y cómo se va, dirías tú, hasta hay narradores en distintas colonias ya profesionales, ¿no? Esas técnicas. Pero cómo es lo curioso, esa actividad que tú nos dijiste, cuéntanos tu día, y es así como que, o sea, empezar a recordar, empezar a contar la historia, ver, ¿no? El diario bueno, esa primera actividad sí fue así como de ching, o sea, ¿cómo lo cuento? ¿Cómo lo hago? ¿Qué uso? ¿Qué digo? Y luego conforme ha ido avanzando las clases y nos has mostrado, ¿no? Estas etapas, porque todo obvio tiene que tener esa base, y es como, ay, sí tiene sus técnicas y sí tiene todo una estructura el ser un narrador oral profesional, ¿no? Alguien que se para a contar los cuentos, las historias, las leyendas, o sea, todo lo que abarca, pues este arte. Sí, y es también un trabajo de memoria, por ejemplo, ¿no? Porque a veces yo creo que por ahí conocemos siempre a una persona que quiere contar un chiste y no se acuerda, ¿no? O quiere contar un chisme y tampoco se acuerda, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me da risa porque mi abuelita, siempre hay una anécdota que dice, es que el otro día en la radio, dice, dijeron que las flores tienen muchas propiedades, dice, muchas, son muy beneficiosas, dice, para que uno las consuma en té. Dice, la rosa blanca, no me acuerdo para qué es, dice, pero la roja dice que sirve para, tampoco me acuerdo, dice. Entonces nos reíamos porque eh, algo tan importante como son estas propiedades y el hecho de consumir algunos té, algunas flores, pues se le olvida, ¿no? Entonces también es un ejercicio de memoria. Por ahí conocí a una persona, a una señora que ya falleció, que se llamaba Juanita, le decíamos Juanita. Juanita dice, ella decía que contaba para recuperar la memoria porque tuvo un episodio por ahí donde pues ella perdió precisamente la memoria y entonces el acto de contar le ayudaba a recordar. Sí, recordemos que nuestro cerebro es un músculo, sí, que si no lo ponemos a trabajar, se queda. Entonces, el hecho de recordarlo estamos forzando, estamos tratando de hacer que la ardilla trabaje, ¿verdad? Para recordar. Y eso nos sucede a veces a nosotros, de ¿qué iba yo a hacer? ¿Qué iba yo a hacer? Y ahí nos quedamos, ¿qué iba yo a hacer? ¿Qué iba yo a hacer? Y se nos va a veces el avión, ¿no? Pero también el contar historia que mucha gente puede creer que solo es para niños, no es cierto. Es también para todo el público, para toda la familia, para las personas mayores, de la tercera edad, para jóvenes, para adultos, incluso para personas que están en situación vulnerable. A mí me ha tocado en este oficio de la narración oral ir a contar historias eh, a personas vulnerables, entre ellas a adolescentes, niños y adultos migrantes que están en ciertas zonas, ¿no? Te cuento rápidamente, tuve la oportunidad de trabajar en un refugio que se llama El Colibrí, que está aquí en Villahermosa, Tabasco, que es de adolescentes migrantes que están a la custodia del Estado. Entonces, a través del programa federal Alas y Raíces, metí un proyecto que precisamente era sobre esto y me tocó trabajar en tiempo de pandemia. Entonces yo me conectaba como ahorita lo estoy haciendo contigo a través de una pantalla y ellos allá en el refugio también ya me estaban esperando. Y era fantástico porque en cada sesión ellos ya me estaban esperando, ¿sí? Y entonces empezábamos a leer. Yo utilicé un libro que se los recomiendo mucho, que se llama Monstruos Mexicanos, que de hecho está descargable en PDF
gratuitamente en la página de Alas y Raíces de Carmen Leñero. Y es un libro magnífico porque tiene unas ilustraciones padrísimas y unas descripciones más asertivas que a lo mejor ya conocemos, pero reúne todas estas historias de los monstruos mexicanos, como La Llorona, como el Duende, como las culebras que están en Mérida, que se cree que fueran las que hicieron los cenotes y que viven por ahí, como Quetzalcóatl, como esas bolas de fuego que existen y que de repente la gente ve en los cerros o en los cielos. Entonces, cada que yo me conectaba con ellos en una clase, eh, les leía una historia que estaba en el libro, que era de monstruos mexicanos, y también pedía pues, que el que quisiera leer, a nadie se le obligaba, se leía, y ellos también a veces hasta arrebataban la lectura, no querían leer, todos atravesados a como podían, pero se leía. Y entonces después hacíamos esa reflexión de, ustedes han escuchado sobre este monstruo mexicano, cabo de recalcar que eran migrantes, ¿no? O sea, de Honduras, Guatemala, El Salvador, incluso me tocó una vez de Haití, y entonces me decían, no, pero fíjese, maestro, que en mi pueblo mi abuela contaba una historia que era similar. Y entonces cambiaba el nombre del monstruo o de la entidad, pero las similitudes eran las mismas. Entonces, esto me lleva a descubrir que nuestras historias son universales, ¿sí? Y lo vemos en la creación del mundo. La creación del mundo, cada, cada pueblo tiene su propia historia de la creación, ¿sí? Como los griegos, como los egipcios, como nosotros los latinos, como los asiáticos. Cambian los nombres de los dioses, ¿sí? Pero las historias son muy, muy similares, ¿no? Y lo vemos con el dios del trueno, por la mitología griega, ¿no? ¿Quién es el dios del trueno? ¿Y quién es el dios del trueno de acá de los mexicanos? ¿Quién es el dios del trueno de Egipto? ¿Quién es el dios de la muerte de los griegos? ¿Quién es el dios de la muerte de los mexicanos? ¿Quién es el dios de los muertos de los de Guatemala, de los de Perú, de los de eh, Egipto, ¿no? Entonces, cambian los nombres, cambian a veces la personalidad, la figura, la vestimenta, pero las semejanzas son súper, súper eh, cercanas y que coinciden de tal forma que es lo que yo siempre comento y platico, de que la historia no es no es la única. Hay diferentes versiones, diferentes historias. Por lo tal, no podemos nosotros afirmar que nuestra historia es la verdad absoluta, ¿no? Y aplica para con todo, para con la creación del mundo, para con los dioses, para con la existencia misma del ser humano, ¿no? Y algo importante que tú comentabas hace un rato es de que efectivamente la tradición oral se ha ido transmitiendo, pero también se ha ido perdiendo. Mucha historia de tradición oral se perdió precisamente porque no fue escrita, ¿no? Y la poca que se escribió, recordemos que hemos pasado varios episodios desagradables en la historia de guerra, donde lo primero que hacen también es quemar los libros, ¿no? Entonces, la historia que hoy tenemos, lo que hoy nos ha llegado, es lo que han querido, lo que se ha salvado, lo que ha estado ahí de contrabando, pero es muy mínimo. Entonces, mucha historia de tradición oral se ha perdido, porque solo la palabra es lo que puede resistir y persistir a través del tiempo, ¿sí? Ya lo dice por ahí un libro de la Biblia, si no mal recuerdo y cito, es el Génesis. En el principio dice, era la palabra, ¿sí?
Entonces, desde el principio existe la palabra, existe el verbo, y es algo que tenemos que fomentar nosotros para que persistan nuestras historias y tradiciones. Y es de suma importancia, hasta en familiares lo vemos, ¿no? Si tú no conoces de dónde provienes, quiénes fueron tus antepasados, somos prácticamente ajenos, somos como huérfanos, ¿no? Claro que nos podemos inventar la historia, claro que nos podemos inventar una descendencia, pero es interesante conocerla. Por eso a mí me da mucha risa cuando hay gente que dice, no, es que yo tengo sangre española, ¿no? O mucha gente que dice, yo tengo sangre europea o sangre azteca. Híjole, si nosotros nos ponemos a indagar nuestro pasado, somos una mezcla de todo, ¿sí? De todo, una mezcolancia. Entonces, es importante siempre conocer nuestra historia. Y de eso se usa bastante en la narración oral. Este año vamos a terminar con el taller de narración oral, pero esperemos seguir este taller de narración oral que es impartido o asociado más bien por el municipio del centro de Tabasco, en su página también de desarrollo cultural y del ayuntamiento del centro y el Centro Cultural Villahermosa. Pueden ubicar los talleres de 7 villas, música centro, y que terminamos ahorita ya en noviembre. Y esperemos que el próximo año se continúe con estos programas para poder recibir a varios voluntarios que quieran, ¿no? Aprender, tener algunas herramientas básicas de la narración oral. Y próximamente, yo creo que para el próximo año vamos a implementar en otro espacio también el taller de narración oral. Eh, Me pueden ubicar en las redes sociales, Facebook e Instagram, como Güere Güere, así estoy. La gente dice Güere Güere, pero es Wiri Wiri, el Wiri Wiri Wiri. Entonces, W-E-R-E, espacio, W-R W-E-R en Güere Güere, ¿no? Güere Güere, así como tal, así lo buscan, me buscan, o pónganle por ahí Luis Soberano, ahí les va a mandar precisamente a las redes, y comentar que también pues pertenezco al Programa Nacional de Salas de Lectura ya desde unos añitos, y justo me acaban de entregar otro acervo de libros que va a estar instalado aquí en el centro, en el barrio mágico, casi frente al barrio mágico, entre la casa del barrio mágico, donde van a poder venir y tomar el libro que gusten y leer, ¿sí? Porque esa es la finalidad de las salas de lectura. ¿Para quién es? Es para todo el mundo, ¿sí? Entonces, la sala de lectura, que es gratuita, que no tiene ningún costo, cualquiera se puede acercar y puede buscar también hasta eso. Los programas, el Programa Nacional de Sala de Lectura que existe en todo el país, somos un titipuchal, dijéramos acá en Tabasco, un titipuchal de voluntarios, de mediadores, y estoy casi seguro que cerca tienen una sala de lectura. Estas salas de lectura eh, pueden estar en los parques, pueden estar en alguna librería, pueden estar en algún café, pueden estar en algún hospital, en algún centro de recreación, en, en cualquier parte pueden estar porque son itinerantes. Entonces, si ustedes son de cualquier otra parte que no sea de Villahermosa, Tabasco, busquen en Facebook o en Internet el Programa Nacional de las Salas de Lectura, investiguen dónde hay una sala de lectura cerca y integren, porque les vuelvo a repetir, son libros gratuitos y son libros que la verdad son muy buenos. O sea, no estamos hablando de que son libros nada más para aprender, no, 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 sino sobre todo son libros que nos ayudan a disfrutar la literatura, la recreación de poesía, de cuentos. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el refugio del Colibrí, ahí dejé con ellos un poco de libros que me dieron como acervo, en los que incluía la trilogía del Señor de los Anillos.
Entonces, todo el mundo creo que ha visto la película del Señor de los Anillos. Ahora imagínense leerla, ¿no? También la de Harry Potter, la de la Guerra de las Galaxias. Entonces, leerlo es algo muy diferente porque en 2 horas, que es lo que hacen la película, o 3, que es lo que se llevó la del Señor de los Anillos, no terminan de contar detalle a detalle todo lo que en un libro pueden encontrar. Y si la película la ven fascinante, crean que la historia escrita es mucho. Y yo les recomiendo que antes de ver una película, ¿sí? Más bien, primero vean la película y después lean el libro, porque si no van a terminar como haciendo coraje. Porque como ya te leíste el libro, ya sabes la historia y dice, ay, no pasaron esto, o esto no era así. Entonces uno hace coraje luego cuando ve las películas. Pues me pueden localizar así, ya les dije. Mm, También para los que gusten, doy el correo y todo junto, narración oral, Ajá, punto, artes, A-R-T, ajá, escénica, @gmail.com. ok. Narración oral punto escénica@gmail.com. Perfecto. Efectivamente. Sí, ahí también, Y ahí me pueden escribir cuando gusten también alguna función. Pues hemos participado en ferias de libro, en el libro bus de Educar. Tuve la oportunidad también hace unos años de participar, de ir al municipio, a los municipios donde iba el libro bus, a contar historias. He participado en algunos eventos, por ejemplo, se acerca el Día de Muertos y es cuando más historias que contar salen, ¿no? Y que a la gente le encanta. Por ejemplo, aquí en Villahermosa, Tabasco, se implementó algo que se llamaba la Casa de los Cuentos con otros narradores orales y nos reuníamos a contar historias y un exitazo. Llegaba la gente, o sea, se saturaba, porque no sé por qué nos encantan mucho las historias de terror, no lo sé, pero desde los niños hasta los más grandes les encanta y después dicen, oigan, eso sucedió, eso es verdad, y fíjense que por mi colonia, por mi casa suceden estas cosas, les encanta, ¿no? Creo que es parte de nuestra tradición contar todas estas historias que en algún momento creo que fueron satanizadas, que hoy por hoy lo vemos como un rescate cultural, porque vuelvo a repetir, es mucha tradición oral que ha sido desplazada por muchos motivos, por la religión, por la colonización. Entonces, hoy por hoy se está tratando de rescatar todo esto. Bueno, les vuelvo a repetir, cualquier función que ustedes requieran. ay, qué emoción, qué padre, que vayan a todas tus actividades, que te conozcan, que te sigan en tus redes sociales, se suscriban y demás, te contraten y muchas, muchas cosas más buenas para ti. Sí, muchas gracias. Y no sé si me dejas terminar con un pequeño cuento, con una pequeña historia para que la gente pues se dé una probadita de lo que es el contar historias. Dale, dale. Bueno, dicen que cuando uno compra una esperanza, debe de usarse antes de que se agote. Eso fue lo que le pasó a una señora que estaba afuera de su casa a las 7 de la mañana, que barre la calle. Cuando de repente vio que estaba ahí tirado en la calle algo rojo, algo que brillaba. Se acercó cuidadosamente a recogerlo del suelo y lo tomó entre sus manos. Y adivinen qué era. Era un beso. Sí, un beso rojo, palpitando. Se sentía su calor. Y la señora volvió a ver de lado a lado de la calle a ver a quién se le había caído, quién lo había tirado o quién lo había abandonado. Pero eso de tener un beso en las manos, en la calle, eso como que no. Y entonces la señora corrió rápidamente y lo llevó a su casa. Y se preguntaba qué hacer, pero al sentirlo ahí en la mano, al sentir ese calor, a sentir
esa emoción que se siente cuando uno recibe eso. La señora empezó a utilizar y se lo puso en el cachete, se lo puso en la frente, se lo puso en la espalda, en su boca. Y así lo empezó a utilizar por todo el cuerpo, por las piernas y un poco más abajo. Y estuvo todo el día utilizando el beso. Cuando terminó de utilizarlo y que llegó la noche, dijo, bueno, ¿y ahora qué hago con él? Si lo dejo en la mesa, viene el gato y se lo come. Si lo meto en un cajón, se ahoga. Y si lo meto en el refri, oiga, un beso en el refri, un beso frío, a nadie le gusta un beso. Entonces la señora se quedó sentada sobre su cama toda la noche con el beso en sus manos, agotando. Se lo ponía aquí, se lo ponía acá, en la boca, en el cuerpo, por todas las... Cuando amaneció y vio salir el sol, pues buscó dónde dejarlo. Así que nuevamente la señora salió a la calle para entregárselo a la primera persona que se cruzara en su camino. Y resulta que venía una parejita de jóvenes. Así que la señora le entregó el beso al joven y el joven le dio el beso a la muchacha y la muchacha le dio el beso al muchacho. Porque déjenme decirles que un beso no es algo con lo que se queda, es para compartir. Muchas gracias. Qué emoción, muchas gracias. Qué manera de cerrar este episodio Apostoleando, donde hiciste lo mejor con tu experiencia, con las historias y muchas, muchas gracias. Te deseo lo mejor, lo mejor. Gracias. Y pues ahí nos estamos viendo, que precisamente mañana es la otra clase de narración oral. Así es. Nos vemos, bonita pozolera. Yo soy Diana Olvera, esto es Pozoleando, donde el sitio es lo mejor. Y hoy al gran y talentoso Luis Soberano. Narrador oral, promotor y demás. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Sigan todas las redes sociales, Where, Wiri, pues. Y Diana Olvera, TAB. Suscríbanse.